Comenzaremos ahora a estudiar el siguiente dispositivo de interés en este curso, el transistor de unión bipolar BJT. Este transistor en realidad fue el primer transistor eh, desarrollado. Apareció en 1947 en uno de los laboratorios de la compañía telefónica más importante de Estados Unidos, los laboratorios Bell. Y el primer dispositivo construido pues era bastante rústico y estaba hecho de germanio. Estos son los inventores del primer transistor: Bardeen, Shockley y Brattain. Por este invento recibieron el Premio Nobel de Física en 1956, creo. En la actualidad, el estudio de los transistores se ha simplificado en comparación a los años posteriores a su descubrimiento, en que pues, había que estudiar física de los semiconductores para entender el funcionamiento de estos dispositivos. En la actualidad, el modelo físico suficiente para entender su aplicación en el análisis de circuitos es el que se muestra en la figura 1. Ahí está un transistor NPN. Consta de dos uniones. En la realidad, pues, la región de base sería mucho más delgada. Quizás ni siquiera sería visible. Pero para propósitos didácticos, pues se muestra en esta escala. Al igual que el diodo de unión, pues hay regiones tipo N, una región tipo P, en medio de dos regiones tipo N. A la región al lado izquierdo se le llama región de emisor. Hay un electrodo, hay un contacto metálico acá y un electrodo pues con la patita del transistor, del emisor. Aquí está la base, aquí está su contacto metálico y aquí está el colector. Desde el punto de vista de su fabricación, la región de emisor pues tiene el dopado más alto. La región de base tiene un dopado más bajo, de manera que la corriente principal pues sea de electrones. Por razones más o menos simples, la región de colector, que también es tipo N, pues tiene un dopado mucho más bajo que el de la región de emisor. Aquí tenemos en la figura 2 el otro tipo de transistor, el PNP. Es un sándwich de dos regiones tipo P. En medio está una región tipo N, la región de base. Y pues como el estudiante puede imaginar, en este dispositivo la corriente principal es de portadores tipo P, es decir, huecos. Los modos de operación de este dispositivo son tres. Corte, esto también existe en el MOV. Cuando no hay corriente, aquí también corte significa que no hay corriente. La unión emisor-base está en reversa. La unión colector-base también está en reversa. Aquí están las uniones. Entonces en corte ambas uniones están en reversa. Hay otro modo, el modo activo, en el que la unión emisor-base está en directa y la unión colector-base está polarizada en reversa. Y hay un modo que se llama saturación, que no es equivalente a la saturación de los MOSFET. En este caso ambas uniones están en directa. Aquí tenemos un
una figura que ilustra el flujo de corriente en un transistor NPN polarizado en el modo activo. La unión emisor-base está polarizada en directa, entonces vemos que PN corresponde con las polaridades de esta fuente. Y la unión colector-base está polarizada en reversa, N más P menos. Al igual que en el diodo de unión, en el caso de la unión que está polarizada en directa, se da una corriente de difusión de portadores mayoritarios que pasan de un lado a otro de la unión. En este caso, electrones desde el emisor pasan a la base y huecos de la base pasan a la región de emisor. Sin embargo, el dopado de la región de base es mucho menor que el dopado de la región de emisor. De esta manera, casi toda la corriente de emisor, en este caso, consiste principalmente de electrones, ya que esta componente es mucho mayor. También ya hemos conocido que cuando, en este caso, los electrones por difusión pasan a la base, que es una región tipo P, en donde lo que abunda son portadores libres tipo P, comienza un proceso de recombinación. De esta manera, no todos los electrones que llegan a la base logran pasar hasta el colector. Algunos se recombinan y esa es la corriente que representa esta flecha. Es la fracción de electrones que no logra llegar al colector. En los transistores pequeños, el diseño, es decir, tanto en concentraciones como en la longitud física de la base, está pensado de manera que más del 95% de los portadores que salen del emisor llegue al colector. Aquí tenemos un resumen de corrientes en el modo activo. Las ecuaciones se parecen bastante a la ecuación del diodo de unión. La ecuación de la corriente de colector es IS por E a la BBE entre BT. Esto es simpático porque quien aparece controlado por la tensión base emisor es la corriente de colector. La corriente de base, es decir, esta corriente, que es muy pequeña, porque tiene dos componentes, los huecos inyectados desde la base hasta el emisor y los electrones que se recombinan en la base. Alfa representa la fracción de electrones que salen del emisor y llegan al colector. Como los electrones van en esta dirección, la corriente convencional va en sentido contrario. ¿Ya? Además, beta representa la relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Como la corriente de base es muy pequeña, beta es grande. Mientras que alfa es cercano a la unidad porque la mayoría de los portadores mayoritarios que salen del emisor, de la región de emisor, logran llegar al colector. De manera que la corriente de emisor, vean si la comparamos con la corriente de colector, es IS entre alfa. Si alfa es menor que 1, este factor es mayor que IS y lo demás es igual. Además, beta la podemos expresar en términos de alfa de esta manera. No es la forma más común. Esta forma tiene más aplicación. Por otra parte, puesto que ya hemos visto que lo que se da en el modo activo es una corriente de difusión de electrones que salen del emisor y pasan a la base, entonces vemos que los electrones, al igual que ocurre con el diodo de unión, cuando entran
a la región tipo P, comienza un proceso de recombinación. Justamente la concentración, cuando se sale de la región de agotamiento, es NPO. Es la concentración de electrones justamente al entrar a la región tipo P de base. Esa concentración es función de la concentración de equilibrio térmico de los electrones en el lado P y de la polarización. Y N, la corriente de electrones, es igual a este es el área de la unión de emisor, la carga del electrón, la constante de difusión, y este es el gradiente de los electrones en el lado P como función de la distancia, de cuán adentro estamos en el emisor. Y ese gradiente es igual a menos NPO entre W. NPO pues es la concentración de electrones justamente en X igual a 0, donde termina la región de agotamiento. La corriente de colectores y S por E a la BB entre BT. Y ese es el área de la unión de emisor por la carga, por la constante de difusión para electrones, por la concentración de electrones en equilibrio térmico en el lado P, entre W, que es el ancho efectivo de la base. Debido a la ley de acción de masas, la concentración de equilibrio térmico de los electrones en el lado P es Ni cuadrado entre la concentración de los aceptadores, pues que eso es de la construcción de la base. Y de acá podemos obtener una expresión para IS. Aquí están las mismas ecuaciones. Ahora podemos recapitular 4 modelos de circuito que son equivalentes. En este modelo, bueno, en estos dos modelos, vemos que en el primero la fuente de corriente que constituye la corriente de colector se expresa por el modelo exponencial, mientras que en este la fuente de corriente viene determinada por la ganancia alfa. Es decir, la corriente de colector es alfa veces la corriente de emisor, mientras que acá es función de la polarización de la unión emisor-base. En este otro modelo, siempre la corriente en el colector viene dada por el modelo exponencial, ¿ya? Este pues se parece a este. Y en el modelo D, la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Nosotros en general vamos a usar estos dos modelos, siempre que sea posible. ¿Ya? Pero a veces, cuando nos pide calcular la tensión base emisor, pues vamos a usar uno de estos dos modelos. Vamos a ver un ejemplo para ilustrar la aplicación de estos 4 modelos. Se nos dice que hay un transistor NPN con IS igual a 10 a la menos 15 amperios y un beta igual a 100, y que se conecta de la manera siguiente. El emisor está aterrizado, por lo que hay que buscar modelos adecuados para cuando el emisor está aterrizado. Vemos que el C y el D son adecuados. Y además se nos dice que la base se alimenta con una fuente de corriente constante de 10 microamperios y el colector está conectado a una alimentación de 5 voltios por medio de una resistencia RC de 3K. Definitivamente,
El modelo adecuado es el D, ya que allí las relaciones son de corriente. Entonces se nos pide encontrar BBE y BCE, y si se reemplaza la fuente de corriente con una resistencia conectada entre la base y la fuente de 5 voltios, ¿qué valor de resistencia se necesita para tener las mismas condiciones de funcionamiento? Entonces, bueno, aquí está la discusión que habíamos hecho. Los modelos C y D son los adecuados, pero debido a que conocemos el valor de la corriente de base, entonces el modelo de la figura D es el más adecuado, porque vean que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. O sea que si la corriente de base son 10 microamperios, como en este caso, la corriente de colector es 1 miliamperio. Aquí tenemos la aplicación del modelo de la figura D al análisis en el circuito. Aparece una fuente de 10 microamperios conectada a la base. Por lo tanto, la corriente de colector es de 1 miliamperio, 100 veces la corriente de base. En esas condiciones, con el modelo exponencial, calculamos el valor de la tensión en la unión base-emisor y nos da 0.69. Mientras que la corriente de colector es 1 miliamperio y por lo tanto la tensión colector-emisor es BCC menos la caída en la resistencia de 3K. Esto nos da 2 voltios. Por otra parte, si sustituimos la fuente de corriente que entraba a la base por una resistencia que está conectada a la alimentación de 5 voltios, entonces, puesto que el valor de BBE para tener 10 microamperios ya lo tenemos conocido, 0.69, el valor de RB es simplemente BCC menos BBE entre la corriente de base. Y eso da 431K. El siguiente dispositivo es el transistor PNP. Aquí todo es exactamente igual. Cuando se polariza en el modo activo, vean que la unión emisor-base está más con P menos con N, y la unión colector-base está en reversa. Aquí podemos ver que las cosas, el proceso debe estar diseñado para que la concentración de huecos en el emisor sea mucho mayor que la concentración de electrones en la base. De manera que la corriente de difusión entre las dos regiones conste principalmente de huecos. La corriente de base es muy pequeña, es la pequeña corriente de difusión de electrones que pasan del lado N al lado P, y la recombinación de huecos cuando llegan a la base. Pues de esta manera la mayor parte de huecos logra llegar al colector. Ya habíamos dicho, entre un 90 y un 95% de los huecos llegan al colector. Al igual que en el PNP, la corriente de emisor, vemos que en este caso, este es el signo de la corriente convencional, los huecos van en esta dirección, la corriente de emisor también, la corriente de colector va en la misma dirección, saliendo del terminal de colector, y la corriente de base va saliendo de la base. Entonces la corriente de emisor es siempre la suma de las otras dos corrientes. La corriente de colector es alfa veces la corriente de emisor y beta veces la corriente de base. Aquí están los dos modelos en grandes señales del PNP funcionando en el modo activo. Realmente son más modelos, pero 4 igual que en el NPN, pero por economía pues aquí aparecen solo 2. Finalmente los símbolos.
La figura A es el símbolo para el NPN. La flechita en el terminal de emisor indica el sentido verdadero en que circula la corriente en el emisor cuando el dispositivo está polarizado en el modo activo. Esto quiere decir que en el NPN la corriente sale del terminal de emisor, mientras que en el PNP la corriente entra al terminal de emisor. En ambos casos, la corriente de emisor es la suma de las otras dos corrientes. También las relaciones de beta y alfa son iguales sin importar qué tipo de transistor es. Aquí se muestran los circuitos con las polaridades y los flujos de corriente para ambos transistores NPN y PNP funcionando en el modo activo. Hay una similaridad entre el PNP y el PMOS. Pues todo es patas arriba en el PNP. Aquí tenemos representaciones gráficas de las condiciones para funcionamiento del BJT en el modo activo y en saturación. En el modo activo, si usamos el modelo de caída constante, que es el que a menudo utilizamos para la tensión emisor-base o base-emisor, dependiendo del dispositivo, pues usualmente se usa 0.7 voltios. Y puesto que la unión colector-base está polarizada en reversa, pues ya con los diodos ya sabemos de que la corriente en una unión comienza cuando la polarización en directa alcanza 0.5 voltios, lo cual quiere decir que con 0.4 voltios todavía esa unión está bien apagada. Entonces aquí está 0.4 voltios. Si pasa de ahí, el dispositivo pasa a saturación. ¿Ya? Entonces, en este caso, digamos, el modo se define por las tensiones base emisor y colector emisor. ¿Ya? Vean la tensión colector emisor. Si es mayor o igual a 0.3, quiere decir que la unión colector base está apagada. Por lo tanto, está en reversa. Y el dispositivo está en el modo activo. Si la tensión colector emisor baja de 0.3, por ejemplo en 0.2, ya la unión colector base estaría en 0.5, es decir, esto estaría en directa y el dispositivo estaría en saturación. Otro tanto igual ocurre para el PNP, pero igual que el PMOS, todo es al revés y más complicado. Las figuras y el ejemplo de esta presentación provienen de la 7ª edición del texto. Muy bien, con esto concluimos la lección primera de el transistor de unión bipolar.